Muy buenas tardes, bienvenidos al canal del Exoman. En esta oportunidad tocaremos varios conceptos. Tocaremos los conceptos de qué es la realidad, qué es una vida imitada y cuál es este paralelo que existe entre esos dos conceptos y nuestra búsqueda de la conciencia, nuestra búsqueda interior, de encontrar esa luz en nuestro corazón, que se trata de volver a esa fuente de luz que vive en nosotros a través de los procesos de conciencia. Entonces, comencemos entonces con este conversatorio y los invito a que sigan este canal, a que le den like a los videos, los compartan en sus redes sociales, para que de esta manera podamos seguir creciendo y podamos seguir trayéndoles cada vez mejores y mayores contenidos, no solamente de geomancia territorial aplicada, sino también conceptos de espiritualidad y procesos que nos puedan ayudar a nuestra búsqueda interior. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por estar aquí en este canal con todos nosotros y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. En el conversatorio de hoy les voy a hablar sobre un paralelo entre lo que es la realidad y la vida imitada. Primero hablemos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Permitámonos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es la realidad? ¿Qué considero yo que es la realidad? Para mi opinión, la realidad es una percepción, porque esta realidad depende del observador. Obviamente la realidad de un multimillonario va a ser muy diferente a una persona que vive en calle. Sus percepciones, sus ideas, sus imaginarios, todo va a ser completamente diferente. Entonces, esta realidad depende de este punto del observador. Entonces, hay diferencias entre una y otra, o sea que podemos decir que no es una sola cosa, ya que el observador determina desde sus propios parámetros lo que esa realidad representa para él. La realidad es una experiencia en 4 dimensiones. Sabemos que tenemos anchura, altura y longitud más el tiempo, lo que nos ha dicho la ciencia, la física. Pero dentro de esta perspectiva, el tiempo es relativo, ¿cierto? O para otras escuelas, el tiempo simplemente no existe, porque es un parámetro que se ha inventado y nosotros simplemente lo hemos aceptado, porque el tiempo simplemente puede que es relativo, porque el tiempo en este momento es diferente a como lo era antiguamente. Muchas personas dicen que sienten que el tiempo corre más rápido ahora que antes corría más lento, que antes se vivía de otra manera. Y eso depende, por ejemplo, de nuestra edad, porque, por ejemplo, para los niños el tiempo corre diferente, para los ancianos corre de otra manera, para una persona que trabaje el tiempo corre muy diferente a cuando está trabajando y cuando está en vacaciones. Entonces miremos que el tiempo es un parámetro que no es siempre exacto, que no es lineal, que depende de muchos factores. Entonces, en ese sentido, esa experiencia de 4 dimensiones, podemos empezar a cuestionar una serie de situaciones, porque esta 4ª dimensión, que es el tiempo, vemos claramente que no es la misma siempre, o sea que es relativa. Y desde la ciencia, desde la física, siempre nos ha hablado de eso. Si fuéramos a hablar más profundamente del tema, la física cuántica dice que el tiempo no existe en lo absoluto, que en este momento que llamamos presente se encuentra todo, el pasado, el presente y el futuro en un mismo momento.
Entonces miremos que esta expresión o este concepto del tiempo es bastante complicado su entendimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la realidad? Entonces, es algo relativo. La realidad también es un sistema de creencias basadas en una tradición, porque por ejemplo lo que es la realidad para nosotros en este lado del planeta puede ser muy diferente para lo que es la realidad para otras personas en otro mundo, pues en otras partes del mundo. Los musulmanes, los cristianos, de otras religiones, de otras culturas, ven la realidad o la vida de una manera muy diferente. ¿Y qué pasa? Esta visión se ha ido pasando de generación en generación. Entonces, este sistema de creencias son elementos que vienen creándose desde hace mucho tiempo y vienen pasando de generación en generación, donde nosotros simplemente aceptamos unas condiciones o unas leyes porque simplemente se nos las han inculcado nuestros padres y a nuestros padres, sus padres, y así sucesivamente hasta el principio del tiempo. La realidad también es una estructura física que además es incuestionable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a golpear una pared, me llevo mi buen moretón. Pero también es un limitante, porque hay cosas que yo no puedo cuestionar, hay cosas que yo no puedo simplemente cambiar. Recordemos que muchas escuelas espirituales hablan de que somos seres espirituales en una experiencia física. Por ejemplo, recordemos la leyenda de Xuanzhi, que decía que en un sueño había tenido la ilusión o había soñado de manera muy vívida ser una mariposa y que este sueño fue tan real, valga ahí las comillas para la palabra real, no sabía si en realidad él era una mariposa o era una mariposa que en realidad era un ser humano. Entonces miremos que la realidad tiene muchas perspectivas, la realidad tiene muchas formas de ver. La realidad, de alguna manera, nosotros podemos tener una opinión diferente a la que tiene nuestro vecino, a nuestros familiares. Ahora inclusive, ¿cómo podría ser de diferente a una persona que tenga otra cultura o que hable otro idioma o que tenga otra percepción? Entonces la realidad nos lleva a un concepto muy interesante que se trata de la vida imitada, que la explicaremos a continuación. Muy bien, continuemos. ¿Qué es la vida imitada? La vida imitada es un gran show. Muchas personas lo llaman con una matrix holográfica que nos impone un prototipo de existencia, que a través de esas reglas que nos establece nos dice cómo vivir, nos dice que hay un código para vestir, que hay un código para tantas situaciones en la vida, siempre hay un código, siempre hay unas reglas, y que la persona que se salga de esas reglas pues simplemente está loco o demente o es una persona con problemas porque no se admite la diferencia. Todo lo que es diferente se busca suprimir, se busca señalar. Entonces nos habla de que nos imponen un prototipo de existencia para que todos seamos iguales y estemos uniformados bajo las mismas perspectivas o parámetros. La vida imitada es un plano mental que modifica este concepto que se llama realidad y por ende al tiempo. Inclusive hoy se puede modificar hasta el medio ambiente a través de grandes máquinas desarrolladas para modificar todo lo que pasa a nuestro alrededor, el medio ambiente, el clima, bueno, y etcétera. Son temas que ya hemos tocado y que no pienso extenderme mucho para que no hagamos este conversatorio más extenso. La vida imitada también es una prisión de la mente que nos hace vivir con distracciones, con loops,
que nos hace vivir una y otra vez lo mismo, que nos hace vivir una inercia emocional y que nos premia a través de experiencias pasajeras. Todo esto para imposibilitarnos el retornar a nuestra espiritualidad. Nos manejan a través de culpas, nos manejan a través de parámetros y nos generan o nos dan recompensas si somos buenos chicos, si somos buenos, pero a través de experiencias pasajeras. No son cosas que nos llenen para siempre, sino que son elementos que, como bien vienen, bien se van. La vida imitada también es el control al que somos sometidos y que es basado en engaños. Nos engañan a través de ese concepto del Edén o el rebaño para convertirnos en ganado, para alimentar a otras entidades o a otros seres que están por encima de nosotros. Nos hacen comportarnos como almas secuestradas, con patrones o con creencias para bloquear nuestra evolución. Nos da miedo ser nosotros mismos, bloquean nuestras decisiones, no nos permiten una correcta evolución, porque siempre estamos de alguna manera limitados a esos límites de ese corral o a los límites que ellos nos han impuesto, porque no podemos ser diferentes, no podemos autoexpresarnos, no podemos autoconocernos. Siempre quieren que seamos los mismos, iguales, que no evolucionemos, que no tomemos nuestras propias decisiones, porque siempre estamos sometidos a una idea, a un concepto, o a una creencia, o a un dogma, que eso es lo que le pone límite a ese corral en el que nosotros vivimos. Es una colonización de la mente, con cárceles llamados dogmas, donde las nuevas ideas no son permitidas. Cualquier nueva idea es penalizada. Antiguamente las brujas se quemaban y hoy también a través del bullying, cualquier cosa que sea diferente, cualquier cosa que sea nueva, novedosa o que se salga de esos parámetros que el corral nos impone es señalado, es burlado. De alguna manera las personas temen a expresarse debido a ese bullying o a esas burlas que se hace ante la persona que expresa algo que no es convencional o que no es esperado. Son cárceles invisibles para alejarnos de nosotros mismos, para que nosotros nunca lleguemos a autoconocernos, porque en el autoconocimiento está la clave de la evolución, a través de la conciencia, a través de vivir la vida, pero en el amor consciente, o sea, el Dharma, donde seamos conscientes de nuestro propio camino y seamos nosotros mismos, a través del libre albedrío, que determinemos cuáles son nuestros principios y cuál es nuestro camino a seguir. La vida imitada también nos habla y nos hace referencia desde la antigüedad a través del mito de la caverna, ese mito de la antigua filosofía griega, donde nos hablaba que nosotros éramos prisioneros en una caverna donde se nos proyectaban imágenes que nos hacían pensar que eso era la realidad, donde nosotros vivíamos encadenados a unas creencias, a unos dogmas que no nos permitían mover la cabeza más allá de lo que ellos nos proyectaban en esa pared, que eran proyectadas por los mismos esclavizantes conceptos que nos sometían. Entonces, esta leyenda nos habla de que una persona se cansa de esta situación y logra quitarse las cadenas a través del propio autoconocimiento y el cuestionamiento constante de quiénes somos y por qué estamos ahí. Entonces, una vez esta persona se sacude de las cadenas, sale a través de una falda muy escarpada y cuando logra salir, ve esa luz solar que le quema los ojos, porque no está acostumbrada a una luz real, porque siempre ha vivido en una luz imitada, ha vivido en una luz que no es la apropiada, que es una luz falsa, que es una luz que no llena, que no alimenta. Entonces, esta persona que logra salir
de esta situación, decide volver donde sus amigos, donde las personas que dejó atrás, y estas personas, al escuchar a esta persona que les dice que esa no es la realidad, que a lo que están acostumbrados no es más que una mentira, se burlan de él, y él no tiene otra opción diferente a dejarlos atrás, que sigan en sus cadenas, para esperar al momento en que ellos están preparados para sacudirse de esa esclavitud mental. Nos decía Bob Marley que solamente nosotros mismos tenemos el poder de liberarnos de nuestra esclavitud mental. Entonces, miremos que lo que nosotros llamamos realidad, en realidad es un concepto, perdón, valga la redundancia, lo que nos está hablando es de un concepto de vida imitada. O sea, que nos hemos creado a nosotros mismos y hemos creído que nosotros no somos los que dominamos nuestra existencia, que los pasos que damos no dependen de nosotros mismos, sino que siempre hemos estado siguiendo a otros. Nos han dicho desde el principio que los maestros están por fuera, que la luz está por fuera de nosotros, que debemos seguir parámetros externos a nosotros, pero nunca nos han dicho que nosotros somos dominantes de nuestra propia existencia. Siempre nos han dicho que para nosotros evolucionar tenemos que aceptar un karma donde está basado esa evolución en el sufrimiento y en el dolor, nunca en la aceptación, en el autoconocimiento, de tal manera que nos han hecho pensar que nosotros siempre hemos seguido el camino de otros, que otros nos han dejado. El camino del Dharma nos habla de que nosotros, a través del autoconocimiento y a través del reconocimiento de quiénes somos, guiando nuestra vida, a través del amor podemos determinar cuáles son nuestros pasos a seguir, para de esta manera liberarnos de estas cadenas y salir a la verdadera luz de la creación, de la fuente de vida que vive dentro de nosotros, no en otro lugar, sino dentro de nosotros mismos. Reconocer esta luz nos lleva hacia el concepto de la conciencia, que es el concepto que viene a continuación. ¿Y qué es la conciencia? Es el conocimiento y el reconocer, valga de nuevo la redundancia, nuestra existencia. De ahí viene la frase del famoso filósofo: pienso, luego existo. Porque ese primer principio de la hermética, de la alquimia hermética, donde nos dicen que todo es mente, en realidad lo que nos dice es que todo es conciencia. Yo debo ser consciente de quién soy, debo autoconocerme para poder de alguna manera saber quién soy y saber qué es lo que conviene para mi vida, para yo mismo determinar mis pasos, yo mismo determinar hacia dónde me dirijo, qué quiero, qué busco, para yo mismo buscar y generar ese crecimiento consciente. De eso me habla la conciencia. La conciencia nos habla de la posibilidad de buscar ese autoconocimiento, en reconocer a nuestro Dios interno y reconocer de que somos inmortales. Recordemos, somos seres espirituales en una experiencia física. Es reconocer también que somos semillas de luz, que buscamos conectarnos con esa fuente de vida. Es la posibilidad de recuperar nuestra memoria ancestral, nuestra memoria de quiénes somos, de qué hemos vivido, de por qué estamos en este momento acá y el por qué, de alguna manera, estamos en este paso, tomando las decisiones que debemos tomar para poder crecer. Es la oportunidad de cuestionar todo a través de la humildad. Ahí viene también la frase del filósofo que dice: solo sé que nada sé, porque a medida que voy creciendo, a medida que voy avanzando y que voy aprendiendo, se van generando en mí muchas dudas, porque a medida que avanzo me doy cuenta de que más tengo que saber, que hay mucho más por conocer.
La conciencia también es el conocimiento que nos permite tener una nueva identidad, una mente extendida a la hiperconectividad, darnos cuenta de que no estamos solos aquí, que tenemos que conectarnos no solamente con nuestros prójimos, sino también con el universo, con la madre tierra, con los animales, conectarnos en todos los sentidos, hacia niveles más espirituales, hacia niveles verdaderamente de la luz, de esa fuente de vida que, como dijimos ahora, vive dentro de nosotros, pero también hace parte de todo el universo. Y también la conciencia es conocimiento guiado por el amor, por la benevolencia, para de esa manera conectarnos con el todo, siendo individuos. Pero ¿qué es ser un individuo? Ustedes saben qué es ser un individuo. Un individuo viene de la palabra indiviso. Individuo se divide en dos, indi y duo. Indiviso y la palabra dual, o sea, el individuo es esa unidad que no puede ser dividida por nada, porque es una unidad, pero que viene a este plano a vivir una dualidad, o sea, a vivir el frío y el calor, a vivir la luz y la oscuridad, a vivir lo masculino y lo femenino, lo bonito y lo feo, a vivir toda esa vida o esa existencia que es dual, para de esa manera generar nuestras propias experiencias y generar nuestros propios aprendizajes. Entonces, continuamos con más conceptos. Bueno, ya después de revisar estos conceptos, les voy a hablar de un símbolo muy importante que está en muchos lugares. No solamente en el video de Imitation of Life de la agrupación R.E.M., sino también en leyendas como la leyenda de Jonás y la ballena, y también lo hemos encontrado en partes de esa película tan exitosa de Hollywood que se llama Los Avengers. Entonces nos hablan sobre el proceso que vivió este profeta al desobedecer a Dios y entrar en la barriga de una ballena. Lo que nos habla también de geometría sagrada, porque el proceso de la ballena nos habla sobre la vesica de Pesci o vejiga de pez, que son conceptos que de alguna manera desarrollaremos en este conversatorio también. Comencemos entonces con la leyenda de Jonás. Jonás era un profeta muy importante de la antigüedad, que una vez al ser contactado por Dios, este le indica que debe ir a la ciudad de Nínive. Esta ciudad era una ciudad de guerreros, era una ciudad de personas muy crueles que de alguna manera siempre estuvieron en disputa con la raza judía, a la cual Jonás hacía parte. Entonces Jonás, lleno de temor, también lleno de resentimiento por estas personas que le habían hecho tanto mal a su raza, decide no ir hacia Nínive, sino que se va a otra ciudad que se llama Tarsis, que en realidad quedaba a más o menos unos 3.000 kilómetros de distancia de la ciudad mencionada anteriormente, Nínive. Nínive, que era conocida como la gran ciudad, era una ciudad que estaba de alguna manera adorando a la gran diosa Ishtar, que para los sumerios era Inanna, para los egipcios después también fue llamada Isis. Esta diosa era una diosa de la fertilidad, pero también era una diosa de la guerra y del amor, de esa dualidad que existe entre esos dos conceptos. Tarsis, por su parte, era una ciudad mediterránea. Se dice que podía quedar o en la península itálica o en la península ibérica. Quedaba demasiado lejos, estamos hablando de unos 3.000 kilómetros de la ciudad de Nínive. Y entonces este profeta Jonás decide embarcarse no hacia la ciudad que le había encomendado
Dios como su misión, sino que se dirige hacia la otra ciudad, totalmente alejada de su destino inicial. Él una vez compra su tiquete y se va a la ciudad de Tarsis. En la mitad del recorrido en el mar, Dios le envía un gran remolino, un gran torbellino y unos grandes vientos para castigarlo. Entonces, este profeta decide encerrarse en su habitación a orar. Pasajeros del barco empiezan a orar y a echar suertes para saber por qué está pasando esta situación. Entonces, luego de mucho buscar y de explorar todas las posibilidades, se dan cuenta de que ninguna de las posibilidades anteriores le ha funcionado. Deciden abordar a este señor Jonás, que estaba encerrado, y le preguntan por qué está pasando esa situación. Él se llena pues de toda honestidad y les dice que es por culpa de él, debido a que está desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces les dice que la única manera en que esa turbulencia se calme es si lo arrojan a él al mar. De tal manera que entonces los tripulantes de esta embarcación, en medio de esa situación tan desesperante, deciden enviarlo al mar y lo arrojan del barco al profeta Jonás. De alguna manera, en esa experiencia lo estaba esperando la ballena de Jonás, la famosa ballena, y lo traga. En este proceso él pasa 3 días y 3 noches en su vientre, preguntándose que por qué le había pasado esto. Entonces, en medio de sus oraciones, él pide a Dios que lo perdone, y luego de todo este proceso la ballena lo lleva a las orillas de la ciudad de Nínive y lo escupe. Cuando llega a la ciudad de Nínive, llega a sus playas, luego de ser escupido, los ácidos de esta ballena lo han emblanquecido, y por tal motivo los habitantes de esta ciudad, que de alguna manera adoraban también a ese ser que era mitad hombre y mitad pez, que para muchas culturas ancestrales era llamado Dogón, entonces ellos lo relacionan con esta antigua deidad y deciden escuchar sus plegarias, y finalmente la ciudad de Nínive es transformada a las enseñanzas de Jonás, y este les expresó que el Dios Todopoderoso les había permitido una licencia si se transformaban, porque recordemos que era una ciudad de pecadores. Entonces Dios, para no destruir esa ciudad, envía a Jonás para advertirles, y ellos, al ver todos estos símbolos que ellos conocían de la antigüedad, deciden creerle y finalmente se transforman, y hay un proceso de transformación y de perdón donde la ciudad se salva. Dentro de esta leyenda vamos a analizar una serie de símbolos para que nos permitan entender esta leyenda de una mejor manera y cuál es su implicación espiritual. Primero empecemos con el pez. El pez de alguna manera está simbolizando el castigo, está simbolizando una cárcel, que es la cárcel a la cual estamos sometidos los seres humanos, que podemos bien llamarla como la metris, esa metris holográfica o esa vida imitada a la que nos estábamos refiriendo en el video. La ciudad de Nínive, o la gran ciudad, que era una gran ciudad que según las leyendas dicen que se podía caminar de extremo a extremo en 3 días, o sea que era una ciudad muy grande, era una ciudad que más o menos tenía 120.000 habitantes, para su época era una gran metrópolis, era la ciudad más grande del mundo en ese momento.
Entonces esta ciudad consagrada a la diosa Ishtar, ¿cierto?, era considerada una ciudad de pecadores, considerada una ciudad de herejes que estaba en desacuerdo a ese Dios todopoderoso y castigador que era Jehová. Entonces Jehová les da una oportunidad para que no sea destruida esa ciudad a través de la transformación y de aceptar a Yahvé o Jehová como su Dios único. Entonces vemos que lo que estamos hablando es de un sometimiento. Estamos hablando de que hay un proceso donde las personas no pueden experimentar o vivir su propio camino, sino que deben someterse a unas reglas establecidas por un Dios todopoderoso y castigador. Entonces eso nos lleva a comprender el concepto de la vida imitada. La ciudad de Tarsis, a la que el profeta se dirige, en vez de ir a la ciudad de Nínive, que queda a 3.000 kilómetros, nos damos cuenta que en realidad está hablando de lo que es el capricho para el hombre. Nos está hablando de lo que es la razón del hombre, que no escoge su camino, sino que siempre de alguna manera busca alejarse o apartarse de su verdadero camino. Entonces el hombre se refugia en un montón de situaciones para no enfrentarse a su verdadero destino, que eso representaría entonces esa ciudad de Tarsis. Y vemos que el 3 está siempre presente, no solamente en Nínive, sino en Tarsis, como parte de esa numerología importante. El 3, recordemos que es un número importante y representa no solamente el hecho de la transformación, sino también el hecho de eso sagrado. Para las culturas judío-cristianas siempre representa la Trinidad, Padre, Santo Espíritu y el Hijo, pero también representa el construir en este plano, que también es una representación del plano de lo espiritual. Entonces es reconocer esa dualidad, es reconocer esa espiritualidad, pero para llevarnos a una transformación. Recordemos que nosotros no solamente somos seres duales, sino que energéticamente somos seres trinitarios, porque la partícula, que es uno de los elementos más básicos de la creación, se divide en electrón, protón y electrón. Entonces nos da la característica de ser trinitarios. Entonces este código 3, que está presente en Nínive y en Tarsis, nos representa todo eso, nos representa esa posibilidad de construir a partir del reconocimiento de nuestra divinidad interior. Entonces el hecho de que Jonás sea arrojado al mar, el mar siempre es el símbolo de la vida, de las tribulaciones a las que nos enfrentamos en la vida. Entonces el enfrentarnos a esas tribulaciones también representa el proceso del autoconocimiento, del seguir a través de este proceso de la vida, pero aceptando y integrando esas tribulaciones como partes necesarias para nuestra evolución. Entonces la persona que se enfrenta a esto prontamente es capturada por ese pez que representa esa matriz holográfica, o representa esa vida imitada que nos aprisiona, que nos condena, y que es un castigo por haber desafiado esa voluntad de ese ser todopoderoso que nos impone una ley, que nos impone un credo, que nos impone un dogma, y que ese dogma, ese credo no nos permite la evolución, porque simplemente estamos aceptando un camino que no es el nuestro, que nos imponen para que nosotros de alguna manera seamos buenos chicos y nos den un premio. Entonces ese pez nos está hablando, esa gran ballena nos está hablando de esa prisión, de esa matrix a la que todos estamos enfrentados en este momento. Jonás está
en esa prisión durante 3 días y 3 noches, lo que nos da un código 6. De alguna manera el 3 nos representa ese paso del reconocimiento de lo que es lo positivo y lo negativo, esa dualidad, lo que es la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, para que nos lleve a un código 6. Este código 6 es el código de la transformación en el plano de lo real. Entonces, el 6 nos habla de crear en este plano de lo real lo que ha sido la evolución de ese plano espiritual y sagrado, pero que brota desde nuestro interior porque lo hemos adaptado a nuestra vida. Entonces, al adaptarlo en nuestra vida, a través de ese proceso de la dualidad, o sea, de la experiencia propia, construimos un nuevo proceso espiritual basado en ese autorreconocimiento, en esa autoselección, y por eso mismo nosotros tomamos la determinación de construir ese camino espiritual hacia el autorreconocimiento, pero a partir de una transmutación que se da al reconocer eso sagrado en mí. Entonces, una vez se comienza ese proceso espiritual del que estamos hablando, entramos en el entendimiento de lo que representa esa vejiga de pez o la vesica de Pesci. Es un concepto que se ha trabajado desde la geometría sagrada y también se ha trabajado desde las antiguas escuelas espirituales. Anatómicamente hablando, la vejiga de pez es el elemento del cuerpo del pez que le permite al pez flotar. Cuando el pez llena esa vejiga de aire, el pez puede flotar y salir a la superficie a respirar. Entonces, de alguna manera, esa oración lo que está representando es eso. Está representando que nosotros estamos adaptando ese concepto de la vejiga del pez para que entonces esa pez o esa ballena salga a la superficie y nos escupa, que fue lo que le pasó a Jonás finalmente. Lo que simboliza eso es que para nosotros poder, en este proceso espiritual con el que iniciamos, salir de esa matrix o salir de esa vida imitada, debemos ser escupidos por esa ballena. Significa entonces que debemos llegar a un punto energético donde nosotros ya no alimentamos a esa matriz holográfica o a esa vida imitada, sino que empezamos de alguna manera a alimentar nuestro propio proceso y a juntar toda esa energía vital que tenemos, pero para nosotros mismos, no para alimentar a otros seres. De tal manera que en el momento en que nosotros ya no somos útiles para esos seres o esos carceleros de esa vida imitada o ese rebaño, ya no somos útiles. Por tal motivo, la misma ballena o la misma matrix o esa misma cárcel rebaño nos escupe de ese plano material, físico y no real, para que nosotros lleguemos a esa vida espiritual real. Recordemos que somos seres espirituales en una vida material, física. Entonces, el autorreconocimiento y el proceso por la conciencia nos lleva a que nosotros entremos en esa vida real, que es la vida de la espiritualidad y la vida de la conciencia a través del amor, que nos lleva a crecer espiritualmente y vincularnos a ese ser espiritual luz que somos nosotros mismos, que es nuestro ser cuántico, nuestro doble cuántico, nuestro ser de luz, nuestro ser interior, que es una pequeña partícula de lo que es la fuente total de vida, que es Dios. De alguna manera, entonces, en estas leyendas que hemos visto el día de hoy, la leyenda de la caverna de Platón, la leyenda de Zhuangzi, la leyenda de Jonás y de la ballena, nos están mostrando un mapa o un esquema para nosotros mismos reconocer esa vida no real, esa vida que nos obstaculiza nuestra evolución espiritual,
y seamos escupidos de esta cárcel o de este rebaño para que nosotros mismos podamos ser quienes orientemos nuestra búsqueda y nuestra espiritualidad hacia el ascenso de nosotros mismos hacia esa fuente de luz. Retornar a esa fuente de luz de la que nosotros pertenecemos y no que hemos olvidado. Bueno amigos, les dejo esta reflexión por ahora, espero les haya gustado, los espero en este canal para que sigamos hablando y reflexionando sobre estos temas interesantes. Cualquier duda me pueden hacer sus comentarios en la cajita de comentarios en el fondo. Recuerden compartir este video, recuerden compartir este conocimiento con sus personas más allegadas, más cercanas, para que de esta manera nos convirtamos en una red de luz, en una red de espiritualidad y de alguna manera vayamos ayudando a esta humanidad a evolucionar, porque en la medida que uno evoluciona, evolucionan los otros, y si todos evolucionamos daríamos un salto cuántico hacia los procesos de luz. Les dejo un abrazo de corazón y los espero en nuestra próxima entrega. Muchas gracias.